Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y hoy, antes de empezar a hablar del tema de hoy, le voy a dar las gracias a Mastrompa, que fue uno de los que me pasó este tema, me lo sugirió y he investigado un poquito más. Y es que es un tema fascinante. Vamos a aprovechar, ya que hablamos del tema, de hacer debate, de qué nos parece y todo. Pero es que vamos a hablar exactamente de Neuquedode, que es un pueblo de un municipio de Alemania, en el municipio de Sitted, en el distrito de Wolfentender, en la Baja Sajonia, pues se fundó un pueblo en el último tercio del siglo XIX y diréis, bueno, pues qué especial tiene que se funde un pueblo, es muy normal, se fundan muchos pueblos, muchas ciudades. Pues no, es que se creó un pueblo entero en el que solo viven y vivían personas con discapacidad intelectual, en una superficie de unos 2,5 kilómetros cuadrados, y se fundó este pueblo, y es muy curioso esto, que se fundaba un pueblo solo para eso. En este pueblo solo viven o personas con discapacidad intelectual o personas que cuidan a estas personas o les proveen de servicios y todo ello, pero no vive nadie más en este pueblo. O sea, está pensado solo para eso. Y es muy curioso. Es una carretera que se bifurca hacia el sur de Bolfón y ahí vas a esta zona donde se fundó exactamente en 1868 este pueblo. La creación nace de que había un sitio, se llama así, ¿vale? Que se llamaba Asilo de Idiotas, que era para cuidar personas con discapacidad intelectual. A veces el nombre no era muy acertado, pero bueno, antiguamente ponían nombres así. Recordemos que en España antiguamente las personas con discapacidad y el Día de Personas con Discapacidad se celebraba con cartel del Día de Subnormal, o sea que no nos sorprenda nada. Se fundó y luego de este asilo, luego ya se fundó este pueblecito para pensar que era que fueran cuidados de manera mejor, estando más aislados y teniendo mejores cuidados. A ver, esto tiene como todo dos lecturas. Por un lado, porque actualmente está habiendo ya sitios donde quieren poner este modelo de pueblecito, que piensan que ha ido bien y quieren poner este modelo. El problema es que, claro, en vez de estas personas que estén en la sociedad con el resto como todos, pues este concepto de llevarlos a un pueblo abandonado que no se relacionen con el resto de la sociedad, pues ahí también estamos hablando de la época que estamos hablando de finales del siglo XIX, donde se funda. Claro, este pueblo ha tenido momentos muy traumáticos porque durante la era nazi esta institución fue foco de un programa de eutanasia, o sea, directamente a esta gente que estaba en este pueblecito les mataban, o sea, se habla muchas veces de los judíos, de los gitanos, de todos los que fuesen exterminados, pero me llama la atención que ahí está la historia, porque hay muchos relatos y todo, y todas las personas con discapacidad que fueron exterminadas, ese genocidio, se toca como de soslayos y se toca. Es algo que no se toca tanto. A veces se toca cuando se toca a estos científicos locos y tal. De, no, es que, bueno, hacían experimentos y se cargaban a esta gente, pero no se toca como se fuera. O sea, era una auténtica salvajada cargarse a estas personas solo por cómo habían nacido o por la discapacidad que tuvieran. Y no se hace suficiente. O sea, yo creo que había que hacer más hincapié en todo esto. Y en 1933, más de 130 hombres y mujeres de esta institución fueron esterilizados por la fuerza, o sea, para que ya no pudieran reproducirse ni nada, pues les esterilizaban por la fuerza, o sea, cosa más nazi que esto no lo es, pero y nadie dirá, ay, pues lo llaman nazi. No, es que eran los nazis lo que lo hacían, los alemanes en 1933 hasta el 45, o sea, los que hicieron todas estas barbaridades. Los directores de esta institución, Lady Bayer y su sucesora Zufer, intentaron detener todas estas esterilizaciones, el tema de la eutanasia, las deportaciones, claro, porque las deportaciones que decían el gobierno alemán nazi que se los llevaban a otro lado, no se los llevaban a otro lado para que estuvieran mejor, se los llevaban a campos de concentración, donde ya sabemos todos los que pasaban en esos campos, que se cargaban a la gente con duchas de gas y de otros métodos, así que fueron estos August Arbon y Azufer
finalmente se los llevaron o a la línea de fuego alemán o reclutados y ya no pudieron hacer su labor que hacían ayudando a estas personas y acabaron muy mal y 166 personas de este pueblecito fueron reubicadas por la fuerza a otros sitios y muchos de ellos no se sabe que fueron, probablemente fueron asesinados, o sea, como muchos prisioneros de judíos y de otras etnias, pasó que se llevaron a los campos de concentración y nunca más se supo de ellos, pues aquí prácticamente pasó con estas personas esto, este pueblecito donde no podemos cuestionar no el concepto de que del pueblo en sí, de que les traten sea un pueblo solo con personas con discapacidad intelectual y los que le cuidan son solo los que viven en este pueblo, pero toda la barbaridad que pasaron, todo lo que cómo les exterminaron, o sea, es una barbaridad y yo creo que esta historia es muy poco conocida. La iba a traer algún lunes y tal también, pero bueno, aquí en los miércoles también para eso, recalcar también la necesidad de reivindicar estas cosas, porque igual que en otros hechos, si cuando pasan estas lo reivindicamos, porque las personas con discapacidad, estas matanzas y estas cosas que ha habido, pasan desapercibidas y nadie prácticamente se entera ni nada. Y bueno, lo vemos como lo ven alguna vez, no, es que como mataban a judíos y gitanos y tal, pues también es normal que se cargan esto y dan tanta importancia y tal, o sea, es una barbaridad, era una barbaridad lo de los judíos, lo de los gitanos, también lo de las personas con discapacidad, todas las barbaridades que hicieron los nazis y realmente por cierto, hay un cómic que los cómics muchas veces nos pensamos que son... bueno, a veces me gusta... Esto no me gusta mucho que a los cómics cuando son un poco más profundos les llaman novela gráfica y todo ello, pero es un cómic igual y pueden ser historias muy profundas. Pues hay un cómic creado por Michael Ross que se llama Aprendiendo a caer y cuenta toda la historia más actual, ¿vale? De toda esta gente, cómo vivían, o sea, todo lo que pasan en este pueblecito, cómo son tratados, las relaciones sociales, tal, con humor también, con situaciones más dramáticas, o sea, lo cuenta y bueno, está bastante bien. Y os recomiendo si podéis leer este cómic, que los cómics también son lectura y cultura. Claro, este pueblo y todo lo que significa ha tenido mucho debate, sobre todo en los últimos años, porque mucha gente lo critica, pero claro, lo que dicen es que en Berlín, el autor de este cómic, Mike Ross, que en Berlín en un centro para personas con discapacidad, estas personas no pueden salir del centro sin estar acompañadas por el tráfico y todos los condicionantes. Y en este pueblecito, pues van a su aire, van ahí ellos solo con amigos y van a su aire o con los cuidadores que hay en este centro. Recordemos que solo hay en este pueblecito personas con discapacidad intelectual o personas que les ayudan. O sea, no hay alguien que se haya comprado una casita y viva allí, porque no se puede. Es solo para personas con discapacidad o personas que les cuidan. Por eso el detalle y este debate que está suscitando. Yo creo que a mí mi opinión personal que la voy a dar, creo que no me gusta este concepto porque puede, bueno, ya está habiendo países que se lo están planteando, crear pueblecitos o ciudades así y en vez de integrar a las personas con discapacidad, ya sea intelectual, ya sea con discapacidad de movilidad reducida, ceguera, audiovisual, o auditiva, la que sea, pues en vez de poner los medios, la sociedad en sí, pues lo que hacen es crear pueblecitos donde se llevan a estas personas y ya no se preocupan, porque claro, siempre va a ser mucho menos el gasto, todo lo que hay que invertir en ello y las administraciones, por mucho que se nos ponga, lo que les interesa es eso, el gasto, los recursos y todo ello. El resto de las personas y todo ello les importa un carajo, o sea, y se ve con estos pueblecitos y demás. La idea en sí se creó de manera es originalmente para ayudar, pero como todos los conceptos van evolucionando y bueno, decir que yo he llegado a ver en programas políticos de partidos políticos en España que un poco lo que hace, porque yo que soy de estos que se lee todos los programas electorales de los partidos políticos, hay partidos políticos que apuestan porque las personas con discapacidad sean más independientes, se puedan mover mejor, ponen recursos, ya sea ayudas o poner recursos de mejora de las instalaciones y todo ello, pero es que hay partidos políticos, no lo voy a decir el que es porque me voy a encender, pero hay concretamente uno que en su programa electoral
decía que fomentaba el uso de residencias y lugares para acoger a estas personas. En vez de procurar el de las personas, que estas personas con discapacidad, ya sea del tipo que sean independientes, pues les aíslan, que solo se traten entre ellos y tal. A ver, entre ellos pueden hacer amistad y todo, pero tienen que saber relacionarse con otras personas, el mundo. Y cuando dicen, no, es que el mundo es muy hostil a ellos, claro, si los metes en una burbujita, en un pueblo donde solo se relacionan entre ellos, pero si les metes en una ciudad y le pones los recursos para que encuentren un trabajo, se relacionen, vayan al cine, conozcan a otras personas, pues pero si empiezas a aislarlo y demás y tomar estas iniciativas, así que este pueblecito, aquí os lo dejo para que lo sepáis la historia, tanto el pueblecito como el cómic, que os lo recomiendo muchísimo, yo lo he podido ver y es que es una pasada, aprendiendo a caer, un cómic que es una auténtica pasada y el pueblecito Neurquedode, ¿vale? Que mi duda es, claro, yo creo que este pueblo cuando intentes entrar, por lo que he leído y todo, no te dejan entrar, porque el autor del cómic le dejaron entrar para hacer, es un cómic que le encargaron, el antiguo presidente de esta fundación del pueblecito, pero no puedes ir tranquilamente con el coche y entrar y tomarte un zumito o lo que sea. Así que ahí os dejo y bueno, mi reflexión final, eso, de que quizá estos pueblecitos pueden ser una cosa peligrosa. Hay que hacer que estas personas con discapacidad se integren, poner los medios y tal, y en vez de eso no ir a lo fácil, que es a veces este tipo de cosas, y igual que digo los pueblecitos, por residencia, meterlos en residencia y a la que no molesten, pues no, eso no es la solución, hay que adaptar las cosas, ya sea de manera física, de manera audiovisual, y por mucho que no le gustan a los políticos, hay que hacerlo. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.